¿Se han dado cuenta, hermanos, que así como escuchamos en esta presentación, realmente nuestra vida está rodeada en todo momento por música? A nosotros nos duele la espalda y entonces nosotros cantamos cosas. Nosotros estamos felices y cantamos cosas. Y todo, hermanos, así sea un canto, digamos, medianamente triste, porque nuestra condición es esa. Siempre en nuestros cantos, a pesar de que ellos sean medianamente tristes, hay una hermosísima esperanza. Hay un canto viejo de aquellos que cantaba mi papá y mi mamá, y que seguramente ustedes habrán escuchado, algunos de ustedes, el hermano Monty seguramente también habrá escuchado: su gracia es mayor si las cargas aumentan. ¿Quién quiere tener cargas? Pero sí ven que siempre está rodeada de una esperanza, aún nuestro canto más triste, porque cuando nosotros estamos pasando esa situación, nosotros queremos cantar y resulta que después terminamos alabando y glorificando a nuestro Dios a pesar de la situación que nosotros estemos atravesando. Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Y ustedes recuerdan que dice el coro, ¿cierto? Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús. Pues en sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor. Empezamos a cantar algo que aparentemente es triste y terminamos cantando gloriosos cantos que hablan acerca de nuestro glorioso Jesucristo. Cantos hermosos que nos hablan acerca del Dios nuestro que nos ha rescatado. Este pasaje de la palabra del Señor que estábamos leyendo nos habla precisamente de que nosotros tenemos que estar preparados y dispuestos en cada momento para glorificar a nuestro Dios. Así pues, hermanos, que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, esto es, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí este pasaje no nos habla acerca de que a nosotros nos tiene que doler el canto, nosotros tenemos que sacrificar a Dios algo que nos duela. Un muchacho me decía allá en los Estados Unidos que él empezó a odiar el evangelio porque su papá, decía él: mijito, para que ames la oración te vas a arrodillar encima de esos granos de maíz con la Biblia abierta al sol, y yo me voy a hacer aquí a la sombra esperando que tú aprendas a amar la oración y la lectura de la palabra del Señor hasta que no te vea sudar. Yo no vengo y te recojo. Y el muchachito ahí con la Biblia extendida, hermanos, él decía: yo empecé a odiar la oración y la Biblia, porque yo decía, si la oración y la lectura de la Biblia tiene que doler, pues yo no quiero sufrir de esa manera. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a amar esas cosas y entender que es un privilegio glorioso el que tenemos. La lectura de la palabra del Señor, el enriquecernos de nuestro Dios, el hablar con Él, tiene que ser un placer, hermanos. En las mañanas, en las noches, cuando nos encontramos con Él, yo no pienso, uy, qué cansado estoy, porque es más, cuando entro en su presencia, lo que me da su presencia es descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, dijo el Señor. Y este pasaje no nos habla solamente, claro, la palabra del Señor dice un poquito más adelante en Santiago, que si alguno está alegre, pues claro, cante alabanzas, pero eso lo estamos hablando ayer. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la manera? El Señor nos invita a cantar alabanzas a su nombre, pero si alguno está angustiado, pues haga oración, porque seguramente después de orar va a terminar cantando. Si nosotros leemos un poquito antes este pasaje, nos vamos a dar cuenta de que está enmarcado no en la alegría y en el momento de gozo y de júbilo, porque cuando la persona está
jubilosa, no hay necesidad ni siquiera de decirle que cante. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, María tomó un pandero y empezó a darle la pandereta y a cantar. Y ella no tuvo que hacer mucho esfuerzo cuando ya encontró a las damas de Israel haciendo exactamente lo mismo que ella hacía. No hay que decirle, así como dicen algunos hermanos, hermanos, canten, no es que no desayunaron o no comieron, hermanos, canten. O algunos hermanos que pasan aquí a los niños y los niños no, bueno, ¿cuántos niños dicen gloria a Dios? Y los niños flojos, entonces, ay, estos niños lo hacen a uno pasar vergüenzas. Al pueblo de Israel no tuvieron que motivarlo mucho. Sencillamente la victoria que ellos habían atravesado era tan impresionante, tan impactante, que sencillamente alguien empezó a cantar y eso se contagió. Todo el mundo, por la alegría de la que estaban rodeados, sencillamente empezaron a hacer lo que primero se les ocurrió: glorificar al Señor por tan grandes maravillas que había hecho. Pero notemos lo que dice el pasaje, capítulo 13 de la carta a los Hebreos, verso 12. Leamos desde el verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. De lo que está hablando es de padecimiento. Sigamos leyendo lo que dice el verso 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Nuevamente encontramos una palabra de oposición. Jesucristo sufrió saliendo de Jerusalén. Y lo que está diciendo el escritor a los Hebreos es que nosotros hagamos lo mismo y llevemos su vituperio. Seguramente nos van a señalar, seguramente nos van a criticar. En el momento en que nos critican y nos señalan, entonces nosotros decimos, pues ni a la iglesia voy porque esto es lo que me está pasando, si ve, por ser cristiano. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Somos soldados. El verso 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aquí está la esperanza. Aunque nuestro canto sea motivado por un momento de tristeza, aunque nosotros, porque es que lo que dice el siguiente versículo es que así que ofrezcamos siempre, y ese siempre es absoluto. Cuando ofrecemos a Dios siempre sacrificio de alabanza, esto es fruto de labios que confiesan su nombre, nosotros no tenemos que esperar la motivación. Motivaciones suficientes tenemos nosotros. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que tenemos razones suficientes. Pero eso no es todo. Aunque estemos atravesando el momento de vituperio, aunque estemos atravesando el momento de prueba, aunque estemos atravesando ese momento tan difícil, esa prueba que nos parece que nunca antes habíamos atravesado una semejante y que posiblemente ni salgamos vivos de ella, glorifiquemos a nuestro Dios. Levantemos a Él nuestras manos y nuestro canto y digámosle: Señor, aunque mi día es difícil, aunque mis fuerzas se han agotado, yo tengo una esperanza. Yo te voy a ver a ti. Yo voy a verte, Señor. Cuenta la historia que cuando los cristianos eran llevados al circo romano, a ellos los hacían aguantar hambre. Cuenta la historia de los mártires de la fe. Ellos eran llevados hambrientos. Y mientras seguramente entre familiares se abrazaban los unos con los otros e iban a soltar las fieras, la gente esperaba escuchar lamentos y hasta maldiciones de ellos. Pero mientras ellos estaban esperando la salida de las fieras, en vez de esas maldiciones, ellos elevaban un canto y le decían al Señor: al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. En vez de maldecir, cantaban. Hermanos, con algunos hermanos hemos hablado acerca de la muerte del pastor. No sé si ustedes se dieron cuenta, el pastor
Henry Rodríguez la semana pasada, el domingo, mañana va a ser 8 días en la ciudad de Bogotá. El día miércoles estuvimos en una ceremonia fúnebre en la central de Bogotá, despidiendo el cuerpo de Henry, y la asistencia fue multitudinaria. Algunos hermanos decían, pero ¿por qué? ¿Por qué? Les digo la verdad, yo hace muchos años, no sé si se los dije el día jueves, yo dejé de preguntar por qué. Hace muchos años. Yo lo único que hago es pedirle fuerzas al Señor y sabiduría para soportar esa situación y para continuar el camino. ¿Ustedes no creen que si el Señor no hubiera querido, las balas habrían rebotado? Claro. Lo vimos morir. Yo en particular, como que no me recupero todavía, me parece un sueño. Un amigo mío, un cercano amigo mío murió. Y todos los que lo conocimos tenemos historias con él. Pero cuando uno se pone a pensar, bueno, el Señor así lo quiso, ¿no es mejor despedirlo de esta manera, que es un mártir, un compañero nuestro que murió? Yo no le estoy diciendo que yo quisiera morir así, o que yo me quisiera morir ya, pero de todas formas, hermanos, esa muerte es una muerte honrosa, una muerte honrosa. Murió con las botas puestas y predicando a Jesucristo. En medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias difíciles, claro que nosotros podemos seguir cantando a nuestro Dios. Claro que sí. Esos hermosos cantos que significan para nosotros cosas profundas. Hermanos, la fuerza de voluntad no es suficiente. Si usted dice, no hermano, bueno, está bien, yo voy a seguir cantando y voy a seguir alabando a Dios y voy a echarle ganas, porque aparte es bíblico, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Algunos piensan que lo que hay que hacer en ese asunto es ponerle fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad, nosotros nos hemos dado cuenta, no es suficiente. Lo que está diciéndole el Señor ni siquiera es Moisés, que está dejando a Josué como reemplazo. Dios mismo le está diciendo a Josué, acuérdate de mi palabra, acuérdate de mi palabra, acuérdate de ponerla por obra, porque si tú haces esto, si tú le pones empeño a conocer mi palabra, a conocerme a mí y a vivir lo que dice la palabra, entonces tú harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Y esfuérzate a cumplir mi palabra, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo que nos está pidiendo el Señor es que nosotros conozcamos su palabra y que le creamos a Él. Porque de esa manera entonces en momentos difíciles nosotros podremos levantar nuestras manos y darle gloria a Dios y tener un canto en nuestros labios para poder obedecer aquello que nos dice la palabra del Señor. Tengamos en nuestros labios siempre una alabanza. Esto es fruto de labios. ¿Y qué es el fruto de labios? Sino de lo que la abundancia del corazón tenemos. Eso lo dice la palabra del Señor. De la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Y si en mi corazón hay confianza en mi Dios, entonces yo no tendré problema en momentos de dificultad en cantarle a Él, en glorificar su nombre. El asunto de no creerle a Dios aparentemente es algo insignificante, algo sin mucha trascendencia, hermanos, pero no creerle a Dios es algo grave. Alguien empieza a murmurar y a decir, no, pero es que vea esta situación, y empieza a quejarse contra los compañeros, empieza a quejarse contra el pastor, empieza a quejarse porque esto está malo, y nada hay bueno. Y no se ha dado cuenta que quienes murmuran lo que están haciendo es no solamente hablando contra el Señor, sino dejando de creer en Él. El pueblo de Israel salió, hermanos, de tierra de esclavitud, y lo que dice Esteban es que ellos recordaban todas esas cosas que tenían allá porque su corazón se quedó en Egipto, aunque ellos salieron de tierra de esclavitud. El corazón de ellos se quedó allá.
Y el Señor les mandaba pan del cielo, maná, y ellos criticaban el maná. Y el Señor les daba agua, y entonces ellos decían, pero agua con pan de este tan liviano, no, pues nosotros queremos es carnita. Y el Señor les daba carne. ¿Y qué problema para todo? Hermanos, a mí me ha tocado pasar circunstancias difíciles, pero a mí no me ha tocado en medio del desierto ver una nube que camina conmigo para cubrirme del sol. El Señor ha hecho cosas extraordinarias. Pero ellos veían eso. Y de noche, cuando tenían que caminar, dice la palabra del Señor que ellos veían una columna de fuego que no solamente los calentaba, sino que los guiaba por donde ellos tenían que andar. Cuando la jornada era de caminar día y noche, la columna de fuego estaba guiándolos y calentándolos, porque, hermanos, nosotros conocimos muchos hermanos en los Estados Unidos y muchas personas que se cruzaron el desierto, y muchos de ellos, familiares de los hermanos y de las personas que nosotros conocimos, murieron. El frío es espantoso en el invierno, y de día en el verano, hermanos, el calor es abrasador que mata a cualquiera. Ha muerto mucha gente, pero el pueblo de Israel tenía quien los calentara de noche y quien los refrescara de día. Llegaron ellos a Meriba y dijeron, ¿será que Dios sí está con nosotros? Dios estará con nosotros, sí será verdad que Dios está con nosotros. Entonces el Señor dijo, no, este es pueblo que tiene un corazón terrible, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Yo los invito, hermanos, a que cuando ustedes estén en momentos de esos difíciles, recuerden un canto que les hable acerca de quién es nuestro Dios. Lean pasajes que les hable de quién es nuestro Dios y de qué es capaz Él. A mí me parece más bien sospechoso que Dios, siendo todopoderoso, no haga lo que Él dice que sabía hacer. Tiene que ser más bien que Él tiene propósitos diferentes. A lo mejor Dios tiene un propósito diferente contigo, y dice la palabra del Señor, más altos que los caminos tuyos son los caminos de Dios. Dios tiene pensamientos mucho más altos que tus pensamientos. Entonces, ¿de qué te preocupas? Hay un versículo que yo creo que nosotros tendremos que recordarlo mucho más seguido. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta parte del pasaje que estamos viendo en la obra, que nos habla acerca de Pablo y de Silas, ¿no se supone que a nosotros, los que seguimos a Dios y que los que le amamos a Él y los que hasta cantamos para Él, no se supone que nos tiene que ir diferente? Pablo y Silas iban a predicar la palabra. ¿Y quién dice que predicar la palabra es malo? Es el mejor trabajo que nosotros podemos tener aquí en la tierra. Predicar la palabra es lo más hermoso. Pero resulta que ellos tenían una idea. Ellos iban para un lugar y el Señor dijo, pues no van para tal lugar. Entonces ellos dijeron, pues no vamos, pero entonces vamos para tal otro lugar. Y entonces el Espíritu Santo, dice Lucas, escribiendo en el libro de los Hechos, dice que el Espíritu Santo también les dijo, pues tampoco van. Entonces, seguramente Pablo, pensando en todas esas cosas, dice la Biblia que él vio un hombre macedonio, un varón, se le apareció y le dijo en esa visión, por favor pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él dio por cierto que el Señor le hablaba y se fueron para la región de Macedonia. O sea que no hicieron lo que ellos querían, haciendo cosas buenas, que es predicar el Evangelio, sino que el Espíritu Santo los guió para ir a otro lugar, y ellos para ese lugar se fueron. Entonces ellos se fueron para un lugar donde estaban las damas, salieron dice la Biblia, un lugar donde afuerita de la puerta, allá habían unas mujeres que se reunían, y ahí había una mujer que también
se reunía, pero que ella oraba. Entonces dice la Biblia que ellos dos se fueron y se sentaron y empezaron a predicarles la palabra. Y entonces esta mujer en su corazón sintió que Dios le decía: escucha a estos hombres. Entonces ella empezó a escucharlos y en su corazón ella sintió lo que seguramente nunca había sentido, y escuchó lo que ella necesitaba escuchar. ¿Qué debía hacer para que su alma fuera salva? Hermanos, por semejante trabajo y haciendo la voluntad del Señor, obedeciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pues hermanos, yo lo que esperaría sería un aplauso del cielo, ¿cierto? Imagínense, está obedeciendo lo que Dios está mandándoles hacer. Esta mujer los obligó a que se quedaran, pero a cambio del aplauso del cielo, lo que reciben ellos es que una muchacha que tiene espíritu de adivinación le dice a todos los hombres y las personas de la región de ahí de Filipos: estos hombres son siervos del Dios viviente, escúchenlos a ellos, porque ellos traen el evangelio que les puede salvar sus almas, el evangelio de salvación, el mensaje de salvación. Y por varios días estaba así. Entonces Pablo, ya cansado, sabiendo que esta muchacha lo que tenía era un espíritu de adivinación, le dijo: en el nombre de Jesucristo, sales de este cuerpo. Y el espíritu de adivinación inmediatamente salió. Entonces los dueños de esta muchacha, al sentirse que su ganancia se les había escapado, entonces alborotaron la gente y mandaron a Pablo y a Silas a la cárcel. Imagínense, por predicar el evangelio y por liberar endemoniados. Dice la palabra del Señor que después de azotarlos no poco, azotarlos mucho, los metieron en el cepo, los amarraron, los metieron en el calabozo de más adentro, seguramente era el más frío, el más oscuro, el más tenebroso. Pero dice la palabra del Señor que ellos no estaban maldiciendo por su mala suerte. A medianoche, dice la palabra del Señor, mientras ellos oraban, cantaban himnos al Señor. Ellos le cantaban a nuestro Dios. Hermanos, eso lo hacen personas que saben quién es su Dios. Con la espalda vuelta a una nada, con frío, con sueño, con cansancio, con dolor en su espalda, amarrados, cantando. Cuando yo era pastor en la ciudad de Bogotá, en un barrio llamado El Clas, me dijeron: hermano, me llamaron y me dijeron: hermano, la familia tal está en el hospital, váyase para allá. Entonces yo me fui para allá. Yo llegué al hospital y encontré al hermano del varón de la casa. Me dijo cojeando: uy, hermano, gracias al Señor lo encontré, mi hermano, gracias al Señor vino, qué bendición verlo acá. Entonces él me contó, resulta que ellos salían de la dominical y ellos dijeron: vamos a comernos un helado, y estaban esperando en la calle para tomar el bus, me imagino yo, ir al parque y tomarse un helado con los niños. Y vino un carro de un borracho, golpeó a otro y los carros se vinieron dando vueltas. Se subieron al andén y los mandaron lejísimos a ellos. Y me decía él, decía: hermano, yo soy el que mejorcito quedó. Vamos allá para que... Estaba cojeando el hermano. Lo que yo vi, hermanos, en el hospital fue algo terrible. Yo entré, me dijo: por favor, hermano, entre para que ore por mi familia, porque allá están todos, mi esposa, mi cuñada, mis hijos. Yo entré y al primero que vi pasar fue a su hijo, no es el menor, pero el más afectado que estaba. Tenía un corte desde el borde de su boca hasta la oreja. Y el hermano me dijo: el golpe le dio en su vientre y es posible que pierda los genitales.
El golpe fue acá, terrible, y el corte aquí. Bueno, cuando yo entré, vi al muchacho pasar seguramente hacia cirugía. Entré aquí al cuartico, a esta sala donde estaba su esposa, y le dije, hermana, esas preguntas que a uno se le ocurren a veces, ¿cómo está? Está mal. Estaba mal. Me dijo, ay hermano, gracias al Señor llegó. No, pues el carro me dio a mí en la cadera y tengo fractura de cadera. Me fracturó la cadera. Pero hermano, vaya, ore por Anita, me dijo. Recibió un golpe en la cabeza y ahorita mismo está amnésica, no recuerda nada. Recibió también un golpe en la cadera, le fracturó la cadera y le fracturó también la rodilla. Vaya, ore por ella. A lo mejor ni lo reconoce. Yo di unos pasos, salí de ahí, claro. Dije, claro, ¿cómo no voy a hablar con ella? Y me acerqué donde estaba ella y efectivamente así estaba. Yo le dije, Anita, estoy aquí. Cuando ella volteó y me vio y me dijo, ay hermano, gracias al Señor. Bueno, gracias a Dios, usted ya está aquí para que ore por nosotros, porque vea lo que nos pasó. Yo le dije, pues sí, pues confiemos en el Señor. Pero le hice una pregunta, Anita, ¿pero tú estabas cantando? Y ella me dijo, sí. ¿Y qué cantabas? Y ella dijo, qué bueno es el Señor, tan bueno para mí. Yo no puedo entender su grande amor. Hermanos, nosotros atravesamos momentos difíciles, pero ¿se ha puesto a pensar usted que de todas maneras, aunque el momento difícil llegue, nosotros tenemos una invitación de nuestro Dios a seguir cantándole a Él a pesar de esas circunstancias? Es posible, hermanos, que la situación dure todavía un poquito más. Es posible que el Señor tenga para cambiarla hoy mismo la oportunidad. Pero nosotros no podemos, hermanos, dejar de hacer